Bueno, entonces continuemos con los ejercicios de pseudocódigo en Sane. ¿Okay? Entonces ahora hagamos este que dice así. Hacer un pseudocódigo que imprima los números impares hasta el 100 y que imprima cuántos impares hay. Entonces, el título del proceso, impares. ¿Okay? Entonces necesitamos imprimir los números del 1 al 100, pero los números impares. Necesitamos que se nos imprima los números impares. Entonces para ello empezamos con una variable que vamos a denominar n o número y la arrancamos desde el 1, pues no contemos el 0. También necesitamos un contador o una variable tipo contador la cual al final es la que vamos a imprimir para que nos diga cuántos números impares hay. Entonces contador, y el contador si lo arrancamos desde 0. ¿Por qué? Porque así la variable n empiece desde el número 1, el contador tiene que empezar de 0 para que cada vez que haga un ciclo se vaya contando cuántos números impares van a encontrar. Entonces para hacer esto vamos a hacer uso de la función mientras. Entonces mientras, expresión lógica, hacer tal cosa, ¿sí? Entonces tenemos que contar los números del 1 al 100, o sea, necesitamos mostrar los números que estén, los números impares que haya entre el 1 y el 100. Entonces, para n menor que 100, no tomamos el 100 porque no necesitamos el 100 es un número par. Hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a escribir el n, o sea, vamos a escribir el número. Además, cada vez que demos un ciclo, a esa n le vamos a contar n más 2. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que demos un ciclo, a la n le vamos a incrementar su valor 2 veces. ¿Por qué? Si empezamos con que n vale 1, entonces cuando escribamos n, la primera vez nos va a valer 1, ¿cierto? Después de que él la imprima, él va a sumarle a n, que en este caso valdría 1, le va a sumar el número 2, ¿sí? O sea que el próximo valor de n, ¿cuál va a ser? Va a ser el número 3, y así sucesivamente. Entonces cuando n valga 3, el próximo valor de n va a ser 5. Entonces recordemos que 3, 5, 7, 9 son números impares. Entonces por esa razón le colocamos que desde n1 vaya sumando n más 2. O sea, cada vez va a ir incrementando 2 unidades para que vayamos cayendo en los números impares, ¿sí? Además de eso vamos a tener el contador que nos va a ir contando cuántas veces va el ciclo. Entonces, como el contador vale 0, cada vez que vaya dando el ciclo vamos a sumar el contador más 1. Entonces la variable contador va a ir tomando este nuevo valor, contador más 0, contador es igual a 0, más el primer ciclo, 1, ¿cierto? Se devuelve otra vez acá para n menos 100, o sea que cuando n valga 3 va a escribir 3, va a hacer aquí la operación 3 más 2 y va a contar otra vez contador, que ya en este caso no vale 0 sino 1 porque ya dio un ciclo, 1 más 1, 2. Entonces va a ir imprimiendo fin mientras. Fin mientras, ¿por qué? Porque tenemos que cerrar el ciclo mientras, o sea, en algún momento n va a dejar de ser menor que 100. Entonces, cuando sea 99, entonces ya se va a salir del ciclo. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Escribir el contador, o sea, escribir el total de números. Total de números impares. ¿Cómo sabemos que nos está cogiendo los números impares? Simple, porque es que siempre va a estar cogiendo los números que van de 2 en 2 a partir desde el 1.
O sea, 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, etcétera. Entonces el contador va a ir contando ese ciclo cada vez. Imprimir contador. Cerramos aquí la expresión y le damos a ejecutar para ver cómo nos va. Entonces miremos, tal como lo habíamos descrito aquí, n tomará el valor de n más 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, y el contador va a contar cuántas veces, cuántos números impares hay. Desde el 1 hasta el 100 hay 50 números impares. Pasemos ahora a este ejercicio. Hacer un pseudocódigo que al introducir un número por teclado diga si es par o es impar. Entonces coloquemos el proceso pares, impares. Eso puede ser un nombre arbitrario, cualquiera que sea. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer que cuando nosotros introduzcamos un número, el programa nos diga si ese número que se introdujo es par o es impar. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a utilizar una variable, le podemos llamar número. A esa variable le vamos a dar el valor inicial de 0. Entonces, vamos a escribir el paso para que el programa le pida al usuario que ingrese un número. Escribir, ingrese un número. El usuario va a ingresar ese dato y ese dato nosotros lo tenemos que leer y encerrarlo o asignárselo a una variable. Entonces lo vamos a leer y lo vamos a meter dentro de una variable que se puede llamar, por ejemplo, dato. Entonces aquí también vamos a utilizar la variable, la condición si entonces. Si expresión lógica, entonces tal acción. Entonces, si, ¿cómo vamos a hacer para identificar si un número es par o es impar? Hay una forma matemática de hacerlo y es dividiendo el dato introducido entre 2. Si la división tiene residuo, entonces quiere decir que el número no es par. Sin embargo, si la división de ese número entre 2 no deja residuo, quiere decir de que el número es par. Pongamos un ejemplo claro aquí de lo que vamos a hacer. Si nosotros tenemos el número 4 y utilizamos este operando que se llama mod o módulo entre 2, sería como hacer la división de 4 entre 2, ¿cierto? Eso nos da que es 0. ¿Por qué? Porque es que en efecto 4 entre 2 no da residuo, ¿cierto? Si por el contrario dividimos 5 módulo 2, sí tenemos un residuo. Entonces este 1 indica que hay un residuo y que por lo tanto el número es impar. Entonces aquí en el programa vamos a escribir exactamente lo mismo. Entonces, si dato, ¿quién es dato? Dato fue el valor que ingresó el usuario, o sea, el número que ingresó el usuario. Si dato mod 2 es igual a num. ¿Quién es num? Num es 0. ¿Ya? Entonces, escribir el número es par. Entendamos aquí esta igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la división del dato, o sea, que si el residuo de la división entre el dato y el número 2, o sea, que si hay residuo, perdón, si es igual a num, ¿quién es num? Num es 0. Entonces quiere decir que el número es par. Hombre, ¿por qué? Si dividimos 4 entre 2 y no hay residuo, o sea, no hay residuo que sería igual a 0, este proceso matemático aquí, si este proceso matemático aquí es igual a 0, lo que explicamos ahorita, entonces quiere decir que el número es par. Si no,
Si no, es porque da residuo. Y si da residuo, entonces escribir el número es impar. Listo. Fin sí, fin proceso y verifiquemos. Un número 24, el número es par. Probemos con un impar. Un número 75, el número es impar. Efectivamente, si nosotros hacemos la operación matemática, 75 mod 2, tenemos que nos da residuo. Y como nos da residuo, esta operación aquí quiere decir de que esta operación no es igual a num, o sea, a 0. Por lo tanto, va a declarar que el número es impar. Pasemos ahora a este ejercicio. Hacer un pseudocódigo que imprime y cuente los números que son múltiplos de 2 o de 3, que hay entre 1 y 100. Entonces empecemos. Llamamos al proceso múltiplos y empezamos declarando variables. Al igual que en el caso, en el ejemplo pasado, empezamos desde 1, porque nos dicen los números desde el 1 al 100. También necesitamos un contador porque nos piden que cuente cuántos múltiplos de 2, ya sean de 2 o de 3 hay. Entonces contador que arranque desde 0. Entonces en este caso vamos a utilizar la expresión mientras, por una parte. Ya después vamos a utilizar otro tipo de expresión. Entonces, mientras n sea menor o igual a 100, hacer menor o igual, ¿por qué? Porque además de todo tenemos que incluir el número 100. O sea, necesitamos asegurarnos de que n tome en algún momento el valor de 100, ya que el 100 también es un número que viene siendo múltiplo de 2, porque se puede dividir por 2. ¿Okay? Aquí podemos meter otra, ¿cómo se llama esto? Podemos también trabajar con esta condicional, la condicional si entonces. ¿Para qué? Aquí este mientras vamos a hacer que mientras n sea menor o igual a 100, vamos a seguir haciendo este mismo proceso que viene acá abajo, que vamos a escribir. Entonces, si 0 es igual a n mod 2 o 0 es igual a n mod 3, entonces contador sería igual a contador más 1. Detengámonos un momentico aquí en esta parte del código. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? El mismo proceso. Aquí estamos haciendo el mismo proceso de lo que hicimos ahorita con el ejercicio de los pares. Si n, que viene siendo el número 1, el número 2, 3, 4, el que sea, dividido 2, y verificando con este operando si tenemos o no tenemos residuo, es igual a 0, o si n dividido 3 y verificando con el operador mod es igual a 0, quiere decir de que ese número es o múltiplo de 2 o múltiplo de 3. Verifiquemos entonces. 8 mod 2 es igual a 0. O sea, no tenemos residuo. ¿Qué quiere decir? Que es múltiplo, porque no da residuo. 12 mod 3 no da residuo. Quiere decir de que es múltiplo de 3. Probemos con el número 7 mod 3. Tenemos residuo, o sea que ese número no es múltiplo de 3. Probemos con 7 mod 2. Como tenemos residuo, quiere decir de que ese múltiplo
de que ese número no es múltiplo de 2. Entonces, cada vez de que esta condición que está aquí se cumpla, el contador nos va a ir contando e incrementando el valor a medida de que se vaya escribiendo. Entonces, si 0 es igual a n mod 2 o 0 es igual a n mod 3, entonces contarla y escribir. Múltiplo n. Esa línea de código ahí lo que nos va es que como nos piden imprimir cada número, entonces va a imprimir cada número que vaya siendo múltiplo de cualquiera de esos dos números, ya sea del 2 o del 3. Fin sí, para cerrar el condicional, y ponemos a que la n se vaya incrementando cada vez. O sea, si n empezó de 1, vamos a hacer que n vaya incrementando para poder seguir el ciclo, pues, para poder llegar a 100. N entonces tomará el valor de n más 1 cada vez. Fin, mientras aquí decimos pues de que ya cuando todo esto se cumpla, ya va a dejar de realizar el ciclo, se va a salir del ciclo. Como lo que necesitamos es que nos escriba el total de múltiplos, le damos al final escribir total de múltiplos. Entonces, ¿quién tiene el total de múltiplos acumulado? La variable contador, que es la que está acá, la que empezó en 0. Contador. Verifiquemos entonces. Y aquí está. Aquí me quedó un poquito pegado porque no separé las comillas. Vamos a mejorar el código. Aquí. Aquí está. Entonces, como pueden ver, el 1 lo excluyó porque no es múltiplo ni del 2 ni del 3. Pero el 2 es múltiplo del 2. Entonces lo imprimió. Múltiplo 3. Entonces, cuando n obtuvo el valor de 3, pasó por esta condicional. Si 0 es igual a n mod 2 o 0 es igual a n mod 3, escriba en el contador, increméntelo una unidad. Entonces, efectivamente, al ser 3, él lo incrementó. Entonces, el programa lo escribe tal como le dijimos aquí, y hasta ahí llega. Se va incrementando cada vez, y al final se escribe la variable contador, que es la variable que tenemos acá. ¿Cuántos múltiplos encontramos? Fueron 67 múltiplos lo que encontramos. Hagamos entonces este ejercicio. Dice: hacer un pseudocódigo que calcule la nota definitiva de un estudiante sabiendo que se le sacan 3 notas, una de 25%, otra de 35% y la otra del 40%. Entonces esto es un poquito más sencillo. Acá le colocamos un título de proceso, definitiva. Esto no siempre hay que hacerlo, pero por organización se hace. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 notas que no sabemos cuáles son. Cada estudiante puede sacar una nota diferente. Lo único que tenemos claro son el porcentaje que vale. O sea, cada nota tiene un porcentaje determinado. Una vale 25%, otra vale 35% y la última vale el 40%. Entonces, como necesitamos saber qué nota sacó para poder hacer el cálculo, le pedimos al usuario que nos escriba la nota. Ingrese la nota. Voy a poner un rango que sea de 1 a 5. En algunos casos de 1 a 10, como lo maneje. Ingrese la nota. Leer, para que el programa nos guarde el dato N1, o sea, nota 1. El valor que el usuario ingrese aquí, ya sea 4, va a quedar automáticamente consignado acá. O sea, va a ser el valor de N1. ¿Listo? Entonces, para saber en sí cuánto vale, o sea, qué porcentaje él logró obtener, multiplicamos, le sacamos el 25% a esa nota. Entonces, eso lo podemos definir aquí directamente. N1
va a tomar el valor de la multiplicación de N1 por el 25%. 0.5 es como si estuviéramos dividiendo 25 entre 100. Eso sería el 25%. Listo. Ahora vamos a proceder a pedirle al usuario la siguiente nota. Escribir. Ingrese la nota 2, la misma condicional, de 1 a 5. Aquí me faltó nota 1. De 1 a 5. Cerramos la expresión. Igual, leer lo que el usuario digitó, la nota N2. Le volvemos a hacer el mismo cálculo. N2 va a ser igual, o va a tener el valor de N2 por 0.35%, que es el valor porcentual de la segunda nota que se le tomó al estudiante. Por último, la nota 3. Ingrese la nota 3. De 1 a 5. Cerramos la expresión y leemos lo que nos ingresa el usuario como la variable N3. Calculamos el valor de N3, que sería N3 por 0.40, que es la última nota. Y ya lo último que hacemos es escribir la nota definitiva. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Cada procedimiento matemático aquí, cada operación matemática nos va a arrojar un valor. Sea cual sea la nota, él la va a multiplicar por su porcentaje y la va a consignar en esta variable. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente sumar todas esas variables, porque ya las tenemos pues porcentualizadas. Entonces no tenemos mucho que hacer con ellas ahí. Cerramos el fin del proceso y procedemos a probar el código. Ingreso una nota de 1 a 5. Pongamos que el estudiante sacó 4. En la segunda nota sacó 3. Y en la última nota sacó 4.5. La nota definitiva es 3.85.